despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Hola, un saludo para usted. Bienvenido, bienvenida a este espacio, un mensaje con propósito. Gracias a Dios que podemos compartir algo de lo que Él nos da. Podemos compartir todos juntos esa palabra que nos ayuda, ese mensaje que nos edifica, ese propósito de Dios para con nosotros. Démosle gracias a Papá Dios. ¿Qué le parece? Incline su rostro, por favor, y dígale: Señor, yo te doy gracias por mi vida. Gracias por lo que es. Gracias, Señor Dios, por lo que puede ser. Hoy que sea tu palabra ayudándonos a edificar nuestras vidas y que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Dios Rey y Salvador. Aleluya. Muy bien. Vamos a hablar en este momento sobre el perdón. El perdón, pues tantas cosas que nos están pasando, nos han pasado a nosotros y se nos olvida que el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, Él pidió perdón por los que lo estaban flagelando, por los que estaban crucificándolo. Recuerda usted muy bien la escena, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué está viviendo la humanidad hoy en día? ¿Qué estamos pasando en este año? Bueno, en esta década ha sido cada vez más fuerte. Podríamos decir que se cumple lo que el Señor Jesucristo y sus profetas y sus discípulos anuncian a través de las Sagradas Escrituras. Sí lo podemos decir. Es un cumplimiento profético, pero también miremos la parte natural, miremos lo que nuestra naturaleza humana. ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor Jesucristo? Aquellos que profesan seguir al Dios Todopoderoso y hacen lo que hacen los que no profesan ningún credo, ninguna fe. Aquellos que no tienen ninguna directriz espiritual se comportan de una manera, discúlpenme la palabra, animal. Aún digo yo, los animales muestran más amor que los seres humanos, que ciertos seres humanos, no todos. De veras que a veces recibimos por ejemplo, de los perritos, de los gatos, aún animales salvajes. Vemos cómo los animales salvajes también tienen ese afecto por su familia. ¿Qué está pasando con la iglesia específicamente? La iglesia está dejando atrás las enseñanzas, las instrucciones que el Señor Jesucristo nos dejó, que las Sagradas Escrituras nos enseñan. La iglesia se le está olvidando perdonar. La iglesia se le está olvidando el tema de la reconciliación. La familia. ¿Qué está pasando con la familia? Hace poco mi esposa y yo asistimos al velorio de un familiar de ella y la sorpresa que mi esposa se llevó es que entre la misma familia hay mucha rivalidad, hay mucha falta de perdón. Y por eso quiero hoy compartir con ustedes esto del perdón. ¿Qué es el perdón? A propósito, ¿qué es el perdón? El perdón es saber que a pesar que me han ofendido, yo tenga la capacidad de amar, a pesar de saberlo. Recuerde que hay una frase que dice: yo perdono, pero no olvido. Eso es muy cierto. Jamás se va a olvidar lo que hicieron en contra de nosotros. Pero el tema del perdón, la capacidad que tiene una persona de perdonar, es saber que a pesar que recuerda ese incidente, no le afecta sus sentimientos, sus emociones. Esa es la capacidad del perdón. Y vamos a la Biblia, lo que el apóstol Juan narra, y luego iremos a lo que el mismo Señor Jesucristo dice. Entonces vaya a la primera epístola del apóstol Juan, al capítulo 4, al versículo 20, dice las Escrituras: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? Esto es una pregunta interesante que hoy el Señor coloca en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, nos recuerda. ¿Cómo es posible que digamos que amamos a Dios cuando aborrecemos a nuestro familiar?
cuando aborrecemos al vecino, cuando aborrecemos al compañero, peor aún cuando aborrecemos a la iglesia. Es sorprendente cuántas personas dicen amar a Dios y aborrecen a los feligreses, a sus hermanos en Cristo. Cuántas personas dicen amar a Dios y aborrecen a su hijo, a su papá, a su mamá, a su hermano, a su primo. Es increíble que una persona salga de su boca yo amo a Dios y cante alabanzas y esté aborreciendo a alguien, no le perdone lo que le hizo. Es increíble. ¿Cómo es que la iglesia entró en la misma decadencia moral, en la misma decadencia sentimental de la persona inconversa? No aplica, no aplica. Y el propósito de este mensaje es que usted y yo, si decimos amar a Dios, aprendamos a perdonar si queremos pasar a una eternidad con Cristo, porque está escrito en la Biblia. Amada iglesia, usted ve el tema de las guerras y los rumores de guerras. Usted escucha, ve por las noticias cómo es que nuevamente se enfrentan las naciones. Aquí en Colombia, nosotros tenemos un gobierno que está, bueno, Dios sabe. Pero, ¿qué está pasando con nosotros como iglesia? ¿Cómo es posible que nosotros digamos que sí, que el evangelio es bonito, que la palabra de Dios es hermosa y no apliquemos lo que dice la escritura y puntualmente en lo que dice en la primera epístola del apóstol Juan? ¿Cómo es posible que nosotros digamos que amamos a Dios, que no le vemos y aborrezcamos al hermano que tenemos la oportunidad de decir perdóname? O bueno, ya listo, borrón y cuenta nueva, no ha pasado nada. O bueno, sí, pasó mucho, pero si queda guardado en su corazón, si queda guardado en su sentimiento, créalo que usted se va a sentir muy mal y empezará a arraigarse la amargura y esa amargura le traerá peores consecuencias. Hoy es más que un mensaje, es un consejo. Perdone si le hicieron daño. Pero ¿cómo es el perdón? Genuino, de corazón. Quitarlo de nosotros. Quitar ese dolor de nosotros. No del pensamiento. Vuelvo y repito, jamás se va a olvidar el mal que se hizo. Jamás se va a olvidar lo que usted o a mí nos hicieron mal. Nunca, eso jamás se va a olvidar. La tarea y lo difícil es que cuando nos acordemos no tengamos ningún sentimiento negativo, por ponerle un nombre. ¿Por qué? Ahora sí vaya usted por favor al Evangelio, lo que escribe el apóstol Mateo que dijo el Señor Jesucristo, al capítulo 6, el versículo 12, dice la palabra de Dios, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiero leerle aquí en la traducción lenguaje actual que dice, perdona el mal que hemos hecho, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. ¿Está usted seguro de poder decirle a Dios, perdóname lo malo que yo he hecho, así como yo he perdonado el mal que me hicieron? ¿Será que sí podemos decirlo cara a cara al Señor? ¿Será que sí podemos postrarnos de rodillas y decirle a Dios, Señor, perdóname todas las cosas malas que yo he hecho porque yo ya perdoné al que me hizo mal? Pero no es solamente, sí, tranquilo, yo le perdono ya. Y después ni le volteé a mirar. Ni siquiera un saludo fingido. Eso no es perdón. Discúlpeme, pero no. La capacidad que usted y yo debemos tener de acercarnos al que nos hizo daño es poderle abrazar, poderle hablar de una manera genuina, vuelvo a repetirlo, sincera. El propósito de este mensaje es porque la humanidad y peor aún la iglesia de Cristo ya no perdona. Y por eso vienen las venganzas, los rencores, la división en la familia. Parejas, esposos, esposas, que no se hablan, que se tratan porque les toca tratarse. Hijos con los padres, ya no se hablan. Tienen rivalidad porque no se perdonan lo que sucedió. Entre hermanos sucede lo mismo.
¿Qué pasa? ¿Por qué le hemos dado lugar a Satanás? Satanás es el experto en fragmentar, en dividir a un grupo. Es experto. Recuerde lo que dice la Escritura, que Satanás anda como un león rugiente. Y yo ya lo he explicado en varias predicaciones, en varias enseñanzas, cómo actúa un león. Separa a la víctima del resto del grupo. Por eso es que Dios compara a Satanás con un león. Porque el león hace eso, lo separa, lo aísla. Y eso es causal ¿de qué? De caer en muerte. Amada iglesia, perdone. Genuinamente. Usted, perdone si le hicieron daño. Genuinamente. Tenga la capacidad. De hecho, reconcíliese usted. Busque usted reconciliarse. Tal vez usted jamás volverá a ser la misma persona con la que le hizo daño, pero que cuando la vea tenga capacidad de amarle como Cristo le ama. Porque escrito está, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así es que si usted y yo queremos recibir perdón de Dios, debemos ¿qué? Perdonar al que nos hizo daño. De lo contrario, pues, bueno. Este es el propósito de este mensaje. El perdón. No se le olvide. Aprenda a perdonar para que también reciba perdón de Dios Padre. Amén. Muy bien. Eso es todo por esta noche. Que Dios les bendiga. Y si Él lo permite, hasta una próxima transmisión. Un abrazo. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido vivir.